Continuamos con más del programa y nos acompaña una vez más la doctora Vanessa Núñez. Y es un placer para nosotros, doctora, tenerla aquí una vez más en el programa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Me siento muy lejos hoy, ¿verdad? Sí. Siempre nos tienen un poquito más cerca, pero hoy nos pusieron más lejitos. Hoy no nos pudimos abrazar. No nos pudimos abrazar a la distancia, el abrazo. Sí. Gracias, de verdad que es un honor para mí estar con todos ustedes. En serio, es un privilegio poder compartir una vez más un tema interesante de reflexión. Qué dicha. Bueno, vamos entonces directo al tema. Hoy tenemos un tema interesantísimo y es los trastornos alimenticios causados por las razones emocionales. Cuéntenos de qué se trata este tema. ¿Qué es? ¿Cómo lo abarcamos? Bueno, quizá lo más importante de decir, Ivonne y todas las personas lindas que nos ven, es que uno de los placebos, una de las razones, una de las circunstancias, una de las cosas que el ser humano utiliza para apaciguar las emociones negativas es la comida. ¿Verdad? Es como una herramienta que usamos, pero curiosamente también la usamos cuando estamos felices y también la usamos para socializar. Pero básicamente la comida se ha asociado muchísimo con ese placebo para poder sentir como esa pomadita cuando me quemo, ¿verdad? Como esa pastillita cuando me duele algo, como esa agüita cuando tengo sed. Entonces, cuando las personas en general tienen problemas emocionales, tristezas, dolores, amarguras, inmediatamente se tiende a tomar el alimento, a tomar la medicina, ¿verdad? Que en lugar de medicina es comida, como una manera de chinearse. Y eso ha venido generando trastornos alimenticios sumamente importantes, sumamente peligrosos, diría yo, en estas épocas más que en cualquier otra época. ¿Cómo se presenta esto, digamos? ¿Cómo podemos desglosarlo? Porque tal vez el televidente dice, bueno, un trastorno alimenticio, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se presenta? ¿Qué es en realidad? ¿Cómo lo definimos? Hay muchos tipos de trastorno alimenticio, pero por efectos de tiempo vamos a hablar de los 3 más importantes. Así es que póngame mucha atención, usted que está allá, porque el primero se llama anorexia, el segundo bulimia y el tercero comer compulsivamente. ¿De qué estamos hablando? La anorexia es cuando la persona decide no ingerir alimentos de ninguna manera. Entonces, Ivonne no come, literalmente se muere de hambre y empieza a bajar de peso y bajar de peso y bajar de peso hasta que llega un momento en el que tiene ya una fobia a la comida. Entonces ya solo verla le da repulsión, solo leerla le da asco, no la puede probar, se cierra su sistema digestivo y entonces ya el alimento no pasa por su tráquea, lo vomita, solo el olor le hace, ¿verdad?, no querer estar consumiendo. ¿Cuál es el peligro? El peligro es la muerte. En los 3 trastornos alimenticios de los que estamos hablando hoy, el peligro es la muerte física, la muerte real, la muerte literal, ¿verdad? Porque llega un punto donde ya su sistema digestivo no recibe el alimento. Entonces, en los casos extremos, la persona debería ser internada, debe tener sueros, debe tener, bueno, lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? ¿Cuál es la cura? Pero debe ser internada inmediatamente porque no consume. El segundo, que se llama bulimia, es parte de la anorexia, pero al revés, porque entonces la persona lo que hace es que come mucho y vomita. Come y toma laxantes para poder vomitar lo que comió, porque tiene un sentimiento de culpa tremendo. Entonces come, pero inmediatamente siente culpa y se va a vomitar. Entonces llega un momento donde ya la persona vomita sin querer. O sea, ya no es que mentalmente dice, bueno, voy a ir a vomitar después de que como, sino que ya su propio organismo rechaza el alimento después de cierto momento e inmediatamente lo bota. Puede pasar cosas seriosísimas, ¿verdad? Obviamente yo soy psicóloga clínica, no soy doctora en la otra especialidad de la salud, pero sí es importante saber que puede reventarse el hígado, el páncreas, que puede tener complicaciones serias. Y luego está el tercero, que es comer compulsivamente, ¿verdad? Que es cuando yo me siento y como, de tal manera
que yo no me doy cuenta lo que como. Y entonces, Ivonne, uno le pide a estos pacientes hacer un ejercicio y le dice, bueno, pongan en una mesa todo lo que se comió en el día. Y es impresionante, Ivonne. A veces pueden llenar una mesa, 2 mesas con los alimentos que ingirieron en un día y que no se dieron cuenta que estaban consumiendo. Todo por llenar vacíos afectivos, vacíos emocionales, que no los puedes llenar con la comida o con la falta de comida, pero que intentas hacerlo. Por ejemplo, la anorexia, en algunos casos, quiero que me entiendan, quiero que no estoy como juzgando absolutamente a nadie, pero en algunos casos la teoría dice que tiene que ver con problemas emocionales con la madre, con el control, con el dominio. Entonces, cuando estas personas no tienen el control de su entorno, controlan lo que entra y lo que sale. En los 3 casos, ¿verdad?, los pacientes no tienen control de su entorno, sienten que perdieron el control de su vida. Ok, muy bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos a una persona? Digamos que yo tengo una prima y resulta que de repente empiezo a ver que mi prima empieza a bajar de peso, y estamos en una fiesta. Usualmente le gusta el queque de chocolate, pero ahora resulta que no quiere y me parece extraño, por supuesto. ¿Qué hago, doctora? ¿Cómo actuar en estos casos? Claro, lo más complicado, Ivonne, es que estamos en una cultura, en un momento histórico donde estar delgado está de moda. Entonces, lamentablemente, estas personas ya están teniendo un trastorno, pero nosotros le fomentamos el trastorno al principio, porque cuando empieza a bajar de peso, qué linda estás, qué linda te ves, ay, qué flaca, qué delgada, ay, qué delgado, qué bárbaro, cómo bajaste de peso, qué bien, y lo aplaudimos y lo aplaudimos. Entonces, la persona que de por sí ya está teniendo problemas consigo misma, con su autoestima, con su entorno, empieza a tener un reforzamiento aparentemente positivo en ese momento, pero es un reforzamiento negativo. Entonces, muchas veces cuando ya yo me doy cuenta de lo que está pasando, ya la persona tiene 6 meses, 8 meses, 1 año de estar en esta situación. Entonces, inmediatamente yo tengo que acudir a un consejo interdisciplinario. ¿Y eso qué significa? Interdisciplinario significa que debe haber un psicólogo siempre, debe haber un doctor o un nutricionista, dependiendo del caso que sea. Debe estar la familia presente. Inmediatamente la familia tiene que hacer lo que yo llamo una intervención clínica, ¿verdad? Yo tengo un caso ahora, hace poquito, de una adolescente muy deprimida y empezó a bajar y bajar y bajar y bajar de peso hasta que yo la diagnostico con una anorexia y inmediatamente hacemos una intervención. ¿Por qué? Porque ya el anoréxico miente, dice que comió y no ha comido, esconde la comida, bota la comida, ¿verdad? Y por supuesto, como hijos de Dios, definitivamente orar y buscar ayuda espiritual. ¿Y cómo prevenimos, doctora? ¿Cómo podemos prevenir nosotros que personas que están a nuestro alrededor caigan en esto, hasta nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo prevenimos entrar en un trastorno de este tipo? Hay gotitas que hacen la diferencia. Por ejemplo, el poder empezar a ver la belleza desde otro lugar, Ivonne. Entender que la belleza no tiene que ver con cuánto pesas. La belleza es algo interno, la belleza es más fuerte que cuánto peso, ¿verdad? Y poder nosotros con nuestros niños, con nuestros sobrinos, nuestros nietos, si somos maestras de escuela dominical, maestras de una escuela pública, de un colegio, o sea, nosotros tenemos que empezar a hacer una campaña en este momento para cambiar la imagen especular que nos han vendido y los cánones que nos han vendido. Y a nivel familiar yo creo que es una seria responsabilidad poder trabajar con que cuánto valgo, no valgo lo que peso, valgo mucho más que eso. Así es, pues en realidad que este tema, ¿verdad?, es para hablar horas de él, pero le invitamos a que si usted conoce a alguien o piensa que alguien puede estar pasando a través de un trastorno de este tipo, primero acudir al Señor, ¿verdad?, y a la oración, que siempre es sumamente importante y de mucha ayuda en casos como estos, pero que también usted pueda acudir a un profesional que le pueda ayudar. Le damos las gracias una vez a la doctora por estar con nosotros. Gracias de verdad y esperamos verla pronto otra vez por aquí. Y lo más importante, para cerrar yo, ¿verdad?, para usted que está teniendo un trastorno alimenticio, no tenga vergüenza de buscar ayuda.
Si usted siente que usted está pasando por alguna de estas situaciones o alguna otra que no nombré, pero que usted ve que es un trastorno alimenticio, no se quede ahí, por favor. Busque ayuda, porque después puede ser demasiado tarde. Así es. Muchas gracias, doctora, por la participación.